Y bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver desarrollo en Visual Studio, sintaxis de C y vamos a ver sus principales temas. Bueno, tenemos en la sintaxis del lenguaje de programación de C#, tenemos variables, operadores, eh, expresiones, bucles y condicionales. También en la parte de programación orientada a objeto, clases, objetos, estructuras, tipos enumerados, arrays, herencia, interfaces, excepciones, características avanzadas, propiedades, interacciones, tipos genéricos, colecciones. También tenemos construcción de aplicaciones para Windows 10, interfaces de usuario, acceso a base de datos, integración con Windows Store. Obviamente hay que resaltar de que son con las versiones de Windows 10 y superiores. Windows 11 también aplica y las superiores. Bueno, vamos a empezar. Básicamente aquí tenemos pues una clase que es la primera aplicación con el lenguaje de C# y pues básicamente es un hola mundo. Como podemos ver en la primera parte, pues tenemos el nombre de la clase, en este caso se llama program, aquí está, program, y pues arranca la clase con un static void main, string args, y imprime con un console write line, imprime un hola mundo. Entonces tenemos que entender que hay clases propias y clases predefinidas. Las clases predefinidas usan bibliotecas de clases. Ahora tenemos que tener en cuenta los identificadores. Los identificadores son los nombres que se usan para identificar los elementos de tus programas. Por ejemplo, los namespace, las clases, los métodos, las variables y las constantes. Tenemos que entender que hay algunas reglas. Por ejemplo, solo se pueden usar letras, números y guiones bajos. También deben comenzar por una letra o guión bajo. Entonces, bueno, identificadores ya lo tenemos claro. Y bueno, como nota, cabe resaltar de que todo lo de azul son palabras reservadas en Visual Studio. Cuando vemos el código, todo lo que está en azul pues son palabras reservadas. Las sintaxis básicas, pues básicamente tipos de datos, variables, declaración, iteración, convenciones y buenas prácticas con variables. Y bueno, seguimos con los tipos de datos. Tenemos datos, vemos que es como una jerarquía, tenemos tipos de datos por valor, tenemos tipos de datos por referencia. En los tipos de datos por valor, vemos que hay primitivos y pues básicamente se dividen en tres partes, que son enteros, reales y booleanos. Por referencia, pues básicamente estructuras y numerados. Aquí tenemos como la misma gráfica, bueno, me parece que se explica mejor. Entonces nos dice que los números primitivos pues tiene subdivisiones, que es enteros, con signo, byte, short, int y long. Primitivos reales, float, double, decimal y booleanos true o false. Esta estructura la debemos tener en cuenta ya que pues vamos a usar información, y esta información pueden ser números, por ejemplo enteros, pueden ser booleanos true o false, o pueden ser valores reales como números, decimales también, y acá vemos float, y pues números booleanos, que si es true o false. Entonces esta estructura pues la tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, continuamos. Entonces tenemos que aclarar los tipos de datos. Bueno, los tipos de datos más utilizados básicamente son tipo de dato int, que básicamente es un número entero, long, que pues son números enteros muy grandes, float, números decimales, double, números decimales con parte decimal lógica, decimal, números decimales con parte decimal larga, string, cadena de caracteres, char, un único carácter, y bol, booleanos. Y bueno, básicamente los que más se usan, gente, pues bueno, son int, long, string, básicamente, y bol. Obviamente pues los booleanos son bol.
Obviamente pues también se usan los demás, pero pues con más frecuencia los que acabé de mencionar. Bueno, el tamaño en bits, por ejemplo, ocupa 32 bits, 64, 32 bits, es como el almacenamiento en memoria. Bueno, ahora vamos a ver la definición de la variable. Básicamente pues la variable es un espacio en la memoria RAM del ordenador donde almacena un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa. Entonces básicamente la definición de una variable es un valor que a lo largo de la ejecución del programa puede ir cambiando. A esto se le define variable y se almacena en la RAM. Ahora, para declarar una variable es crear, construir la variable en C. Para declarar una variable debemos indicar el tipo de dato que vamos a almacenar en su interior y a continuación el nombre de la variable. Ejemplo, en este caso vemos que int y utilizan el nombre de dato. Int quiere decir que va a ser una variable de tipo numérica, como aquí vemos, va a ser números enteros. Declarar una variable. Bueno, en el ejemplo que les muestro, el entero se usa pues para los números enteros. En este caso pues va a ser edad. Ahora, iniciar una variable, asignar un valor a la misma. Es básicamente iniciar una variable, asignar un valor a la misma. Entonces en este caso ya iniciamos una variable. Bueno, en este caso no la hemos iniciado porque pues está declarada ya. Para inicializarla debemos darle un valor, por ejemplo decir que edad es igual a 7, por ejemplo. Y básicamente eso es iniciar una variable, asignar un valor a la misma. Continuamos. Ahora lo que vemos es básicamente la estructura de un proyecto creado con Visual Studio y creado en Visual Studio con .NET y el lenguaje de programación C#. Existe la posibilidad de declarar e iniciar en la misma construcción. Existe la posibilidad de declarar e iniciar en la misma construcción. Ejemplo, existe la posibilidad de iniciar y declarar en la misma instrucción, es correcto. Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo. Bueno, acá nos dan un ejemplo y nos dicen que un entero, el tipo de dato que se va a almacenar es entero y el nombre es edad y es igual a 8. Ahora vamos a ver la estructura de un proyecto cuando se crea una solución con C, con C#. Pues básicamente esta es la información que vamos a ver: el nombre de la solución, dependencias, nuggets, si hemos agregado nuggets, y pues acá vemos una carpeta que se llama controller, que es la que se crea básicamente cuando se crea el proyecto, y pues la clase inicial va a ser values controller, que básicamente va a ser un controlador que se queda solo cuando abre el proyecto. El controlador es que se usa cuando se ejecuta el proyecto, básicamente. Acá es lo que dice: el controlador que se queda solo cuando abre el proyecto. Ahora, parte importante: se crean dos archivos en Models, uno llamado dbcontext y otro llamado mi tabla. Si hubieran más tablas, se crean más archivos. En este caso vamos a crear personas. Entonces pues se crean dos archivos, models y uno llamado dbcontext. Pues acá entonces se creó la carpeta models. La carpeta models, y en la carpeta models pues se almacenó CRUD vanilla context.css. Bueno, la primera clase me parece que ya estaba. La segunda clase es la que nosotros agregamos. Por ejemplo, se agregan estos dos archivos. Igual la información que estamos revisando aquí la vamos a validar más adelante también, ya en la ejecución del programa. Entonces, bueno, estamos revisando models y pues se crean dos archivos. El siguiente llamado dbcontext. Vamos a ver: pm scale folder dbcontext server localhost. Vemos que son como unas líneas de código.
que se deben usar para realizar la cadena de conexión. Bueno, ahora lo que vamos a ver es algo importante porque pues básicamente empezamos a crear los métodos de nuestro proyecto. Bueno, recordemos que creamos un proyecto con el lenguaje de C# con .NET. Se creó una solución y la solución pues tiene la siguiente estructura, la que estamos viendo. Ahora el objetivo del proyecto es crear solicitudes HTTP. Crear solicitudes HTTP para realizar el envío de información y también mostrar la información. En este caso vamos a crear envíos HTTP POST, PUT, DELETE, GET. Entonces, bueno, vamos a empezar. En la carpeta controller vamos a crear un archivo llamado persona_controller.cs. En este archivo persona controller vamos a crear el método POST, que básicamente es el que va a llevar la información que vamos a enviar. Entonces vemos que empieza con HTTP POST, empieza con HTTP POST. Y bueno, básicamente esto lo agregamos, estos son librerías que agregamos. Bueno, este es el nombre de nuestra clase. Entonces aquí lo que se modifica es public, son palabras reservadas, action result también, post también, from body, modules, request también son palabras reservadas. Y bueno, esta parte de persona es el nombre del controlador, en este caso es persona request, model, palabra reservada. Agregamos la primera línea de código y luego agregamos otra librería. La primera línea de código pues básicamente agregamos una librería. En la segunda línea, que es esta, también se agrega otra librería. La primera es para hacer solicitudes y la segunda es para realizar conexión a base de datos. Bueno, ya con estas dos líneas importadas, pues bueno, básicamente pasamos a la información que vamos a enviar. Creamos un objeto como vemos aquí. Bueno, escribimos models.persona, models. El nombre del controlador y creamos un objeto igual a new models, nombre del controlador, y cerramos llaves. Estos son los valores que vamos a asignar en este momento, que son los que pues se van a enviar. Entonces llamamos a nuestro objeto y ponemos el nombre de los valores. El primer nombre del valor es igual al model.nombre. Entonces el primer model es una palabra reservada y nombre pues es el valor que tenemos. Igual para edad. Ahora agregamos el método que es el que va a agregar y va a hacer el envío. Entonces db punto nombre de nuestro controlador .add, y vemos que envía la información del objeto, que es o persona básicamente. Luego debe save change, que es una palabra reservada, que es la que tenemos que agregar. Y bueno, básicamente es eso. Esta es la ruta, y la respuesta debería ser nombre Pancho, edad 5, por ejemplo. Esto es para el método POST. En la carpeta controller, que es aquí, debemos agregar esta clase, por ejemplo, persona controller.cs en la carpeta controller. Y en la carpeta controller pues escribimos este código HTTP POST, va a ser de tipo POST. Agregamos estas librerías, creamos un objeto, escribimos la información y agregamos. Usamos las palabras reservadas save change y bueno, se usa el objeto para agregarlo. Se agrega el objeto en AD y va a retornar básicamente como respuesta un OK. La ruta pues es esta, es localhost API persona, como nosotros creamos la ruta, y la respuesta básicamente va a ser la información. Y continuamos.
Bueno, entonces vamos ahora a crear en la misma carpeta controller, vamos a crear otro archivo llamado valuescontroller.cs. Y bueno, este archivo básicamente lo que va a tener es diferentes tipos de solicitudes. La primera solicitud va a ser una solicitud get. Entonces esta palabra es reservada. Este es el nombre del servicio, por ejemplo, le vamos a asignar. Y estas palabras también son, este es el nombre del controlador. Esta palabra es el nombre del controlador. Palabra reservada también API controller. Public class, nombre del controlador, controller base. En este caso vamos a hacer una solicitud get. HTTP get, public action result, enumerable string get, return new string. Va a retornar los dos valores, por ejemplo. Acordémonos que sea API nombre. Ahora HTTP get es por ID. Bueno, básicamente es un HTTP, entre comillas, se busca por ID. Get y va a retornar un valor, básicamente. Post, put, delete y get. Bueno, en esta clase básicamente en valuescontroller agregamos las funciones, todas las funciones de envío HTTP. Bueno, vamos a continuar con la carpeta controller. Bueno, ahora para crear controlador. Bueno, en la carpeta personas, en la carpeta controller tenemos ya la clase persona controller. Y bueno, básicamente vamos a agregar el método get. En el método get pues vemos que root, palabra reservada, así es como va a estar el servicio API. Entonces localhost API, y bueno, ahí ya debería funcionar, debería ya mostrar los datos. Palabra reservada API controller, public class, nombre del controlador, controller base. Aquí vemos que la solicitud es get, HTTP get, public action result, get, método, y se usa vanilla básicamente para la conexión a la base de datos. Ahora se agrega una variable que va a ser básicamente la lista. En la variable se almacena form db in persona select d, básicamente es como una consulta, punto to list, y va a retornar un ok. Básicamente esto es un método get en el controlador, un segundo, en el controlador persona controller, que es este que vimos acá. Entonces, para crear una solicitud, por ejemplo post, creamos un controlador en la carpeta controller que se llame persona controller, y básicamente agregamos el código que ya revisamos anteriormente. Esto es para una solicitud del método post, esta es para una solicitud post, y para una solicitud get, para un método get es el siguiente código en la misma clase persona controller. Ya vimos la post, ahora vamos a ver la get, método get. Entonces ya vimos post, nuevamente me voy a devolver otra vez. Ya vimos post, que es esto básicamente. Entonces creamos nuestro controlador en la carpeta controller, creamos nuestro controlador, en la carpeta controller creamos una clase que se va a llamar persona controller, y en persona controller creamos el método post básicamente. Y vamos ahora a seguir con el método get en la misma clase.
Entonces pues básicamente esta es la ruta la ruta en donde va a exponer el servicio. Esta palabra es reservada, persona, class, nombre del controlador, controller, el tipo de la solicitud, que en este caso va a ser get, http get, y bueno, public action result get. Se importa para conexión a base de datos con using models, CRUD vanilla JS. Estas palabras son reservadas. Se crea una variable que se va a llamar lista, que básicamente es una consulta base de datos. From the in db.persona select the, es una consulta básicamente, y va a retornar una lista. En este caso retorna awk y retorna la lista. Y que es, bueno, que es la lista, pues básicamente la información, que en este caso es nombre y edad con su respectivo ID. Aquí, como podemos ver, esta es la ruta para ver nuestro servicio. En este caso lo estamos haciendo de manera localhost, y fíjense de que API persona es lo que nosotros definimos acá en el controlador API para exponer nuestro servicio. Bueno, a continuación son como unos detalles. Dice a continuación crear una clase para poner los datos del controlador. Bueno, a continuación crear una clase para poner los datos del controlador. Entonces, por ejemplo, en la primera clase que creamos, que es persona controller, creamos las solicitudes, las diferentes solicitudes que se van a hacer, post, get, y bueno, las que vamos a hacer más adelante. Pero también vamos a crear otro archivo que se va a llamar persona request, que es básicamente donde va a llevar la información de nuestro controlador. Es donde la información de nuestro controlador va a estar especificada, en este caso pues persona, qué información es la que se va a manejar. Entonces, a continuación crearemos una clase para poner los datos del controlador. Y esta clase se llama persona request. Entonces, con persona request nosotros ponemos la información del controlador. Esta es la ubicación de la clase básicamente. Bueno, la ubicación de la clase es más que todo también a la base de datos que se hace. Entonces, persona request tiene una clase que se llama core vanilla. Importamos la clase y luego usamos un string. Entonces pues vemos que usamos las librerías normales. Bueno, primero creamos nuestra persona request, ¿sí? Bueno, antes de continuar, esta es la información que se va a manejar para el envío, lo que dijimos ahorita. Entonces, persona request, se crea el nombre de la clase, persona request. Y bueno, estas ya son parte de la librería y usamos un namespace. Luego de usar el namespace, colocamos básicamente public class, nombre de nuestra clase, y ponemos pues los valores, sencillo, nombre y edad en este caso, get y set. Crear la clase en, bueno, aquí vamos a especificar dónde se crea la clase. En la carpeta models se crea la clase y se crea otra carpeta que diga request, y ahí es donde vamos a ubicar nuestra clase, en este caso persona request, y vamos a crear un segundo archivo para editar también. En este caso se llama persona edit request. Entonces, en este archivo persona edit request.cs se importan estas librerías y básicamente se usa el namespace, en donde se dice que public class, nombre de la clase, y dentro de la clase vamos a agregar los valores. En este caso vamos a agregar un ID, int ID, y vamos a agregar nuestra información, public string nombre, public int edad. String porque pues es un nombre el que se va a guardar y es de tipo string. Public porque es la edad y va desde tipo numérico. Aquí nosotros vemos que es get y set, es decir, vamos a poder ver y también vamos a poder modificar el valor. Esta información va dentro de esta clase, básicamente. Entonces, continuamos.
Bueno, ya habiendo creado estas dos clases y ya habiendo visto la post y el método get, ahora vamos a ver el método, el método get ya lo vimos, es este. Recordemos que se crea en persona controller y el método HTTP post también se crea en persona controller. Entonces aquí vemos el método get, que en lo personal me parece mejor aquí, método get, y el método post, el envío. Ahora para el método put, bueno, este es otro controlador, no otro controlador, pero sí otra función de la clase. En esta función pues escribimos http put y ponemos pues el nombre, a ver, este es el nombre pues de la librería y usamos Vanilla también. Y luego de usar estas dos librerías usamos un objeto para definir un objeto para definir el ID. Entonces models.persona, nombre del modelo y nombre del objeto. db punto nombre del modelo punto find model.id. En este caso, como es una petición de tipo put en donde vamos a editar información, vamos a encontrar la información por ID. Es por eso que se coloca como parámetro por ID. Ahora, ya teniendo definido nuestro objeto, empezamos a llamar los valores, como lo son nombre, edad, y decimos que es igual a model, palabra reservada, punto, información, nombre, o persona.edad, igual model.edad. Entonces, model, palabra reservada, y punto edad, información. Ahora, db entry, palabra reservada, o persona, objeto, punto state, igual Microsoft.entity.framework, igual al framework básicamente. Palabra reservada db.save change, usamos el método básicamente save y la palabra change, db.savechange y cerramos paréntesis. Básicamente ese es el método put. Ya con el método put podemos ya editar información. Ahora vamos a ver lo que es el método delete. Para el método delete usamos http delete entre corchetes, usamos public action result, post va a ser un tipo de envío post, y como parámetro se va a recibir un ID para saber qué número de ID de información es el que se va a eliminar. Se usa Vanilla y a continuación se agrega una clase, se agrega un objeto en el cual se define el ID. Models.persona, models palabra reservada punto, persona nombre de la clase, o persona nombre del objeto, en donde db punto nombre de la clase va a encontrar el ID. db punto nombre de la clase punto remove palabra reservada al objeto persona. db punto palabra reservada guarda cambios. Entonces con estas instrucciones ya vamos a eliminar la información por ID y vamos a retornar un OK como respuesta. En este caso localhost 43 API persona, eliminar persona. El nombre, bueno, recordemos que el nombre siempre va a estar arriba de la solicitud, del tipo de solicitud que se va a realizar HTTP, y va a estar arriba. En este caso no está, y ahora lo vamos a ver. Que por ejemplo, bueno, está por acá. Aquí por ejemplo, como les mostraba ahorita, por ejemplo, el tipo de solicitud que se va a realizar, por ejemplo en la de delete, nosotros colocamos dónde se va a ejecutar, por ejemplo en este caso local, y por ejemplo el nombre API /persona eliminar persona, ese por ejemplo
ese nombre de servicio se coloca en la parte de arriba de la definición del tipo de solicitud que se va a enviar. En la parte de arriba se coloca. Pues en este caso no está y les voy a mostrar dónde está. Está aquí. Por ejemplo, nosotros en la anterior lo podemos agregar. Entonces sería agregar public class persona controller, el nombre del modelo y pues la palabra controller, el nombre del controlador mejor. Dos puntos, controller base, que es palabra reservada. Entonces agregamos public class, nombre de la clase, public class, nombre del controlador, dos puntos, controller base. Agregamos API controller, palabra reservada y root. Y en esta parte donde dice root es donde vamos a agregar el nombre de nuestro servicio, por ejemplo, controller. Y esta parte es importante porque pues es donde nosotros definimos la ruta de nuestro servicio. Entonces tenemos que colocarla, obviamente, independientemente de cuál sea cada servicio. En el get, post, put debemos siempre colocarlo. Entonces, bueno, ya vimos el de editar, el de eliminar también. Aquí tenemos algunos apuntes y algunos detalles. Por ejemplo, el detalle es que la respuesta debería ser la información. Bueno, esta clase ya la vimos. Y bueno, básicamente esta es una introducción muy buena para nosotros realizar peticiones de tipo post, put, get, delete. Entonces ya con esto podemos realizar envíos HTTP sobre un servidor con los diferentes métodos HTTP, post, put, delete y get.